Vamos a dar inicio al episodio número 12 de este ciclo que comenzamos con el licenciado en Finanzas Públicas, Héctor Giuliano. Y bueno, nos vamos arrimando al meollo de la cuestión de la especialidad de don Héctor, que es el tema de la deuda pública argentina. Empezamos con los temas básicos, la división entre economía y finanzas, moneda, pasamos por el tema de los bancos, el crédito. En las últimas dos clases hablamos del Banco Central. Sí. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en el tema de la usura. ¿Qué es la usura, don Héctor? Bueno, primero es importante que la usura se trate como precondición de la deuda pública para cuando entremos en el tema. Acá hay una cuestión. Hay un viejo proverbio medieval que dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Y con la usura pasa lo mismo. Es decir, es un tema importantísimo, pero que está ausente en el temario público, ¿verdad? Nadie oye hablar de usura. Y sin embargo vivimos en un mundo que vive de la usura. Para eso yo hago algunas aclaraciones, no voy a hacer una historia porque no es el objeto ni el tiempo, pero un concepto muy importante. La usura es una institución, es una práctica repudiada, histórica y culturalmente por todas las comunidades del mundo. Todas las grandes religiones, empezando por la cristiana, pero también la musulmana, y en otras variantes religiosas, en general, con excepciones, condenan la usura, ¿no? Salvo en realidad la Biblia judía, porque la Biblia judía, en el Deuteronomio, expresa la famosa frase, prestarás con usura al extranjero, pero no a tu hermano. Con lo cual se reconoce la maldad, la perversidad del mecanismo, ¿no? Idea que después retoman los protestantes a través del calvinismo. Pero el objetivo no es entrar en la historia de la usura, sino en qué es la usura, cuál es la verdadera naturaleza y cuál es el nudo de la cuestión. Para eso yo entro en una cuestión semántica primero. ¿Qué es usura? La usura, desde el derecho romano, está institucionalizada, viene del latín usus, que es uso, y se aplica al alquiler del capital prestado. Yo te presto a vos un dinero y ese dinero me tiene que ser devuelto, es decir, te lo estoy alquilando. Un préstamo es un alquiler de dinero. Y vos me lo devolvés con un plus. Ese plus se llama usura. Así es conceptualmente, y así es etimológicamente, y así era en el derecho, y lo tiene que ser. Pero, como la usura tiene una probada mala fama, se habla de interés en lugar de usura. Y no son la misma cosa, porque usura, repito, viene del latín usus, quiere decir pago por el uso de. Ahora, ¿qué quiere decir interés? Interés es otra palabra latina que significa lo que se suma a, lo que se agrega. Quiere decir que el interés en la práctica es la forma de cálculo de la usura. Por eso, la usura es el concepto y el interés es la forma de cálculo de la usura. Ejemplo. Yo te presto a vos 100.000 pesos y vos me lo devolvés con usura. ¿Cómo cuantificás la usura? La usura es un 10%, que es la tasa de interés que yo te cobro por ese préstamo. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre prefiero hablar deliberadamente de usura y no de interés, porque se asocia normalmente la usura a la tasa de interés excesiva. No es así. La usura es el interés mismo, no el interés excesivo. Porque existe una gran controversia con respecto a cuándo el interés es excesivo. La ley establece, y ojo, la ley actual también en la Argentina establece que es usura todo lo que el juez en una causa judicial determine que es usura. Caramba.
Entonces la usura deviene un concepto relativo. En el Código Civil, bueno... Ahora está unificado, Código Civil y Judicial. Se habla de anatocismo. El anatocismo es otra cosa. El anatocismo es la capitalización de intereses. Pero eso también estaría... El anatocismo sería usura pura, ¿no? Por así decirlo. Pero el anatocismo es el interés compuesto. Pero déjame que siga la hilación esta importante. Sí. Si hoy en día se interpreta que la usura es el interés excesivo, ¿cómo se mide la usura? ¿Cuándo hay usura según el uso corriente? La ley establece que el que tiene autoridad para determinar cuándo hay usura o no es el juez que interviene en una causa. Si vos estás en un pleito judicial y decís, este hombre me quiere cobrar intereses usurarios, es el juez el que lo determina. O sea que es un concepto relativo, variable y hasta subjetivo, porque como sabemos hay jueces que cada uno interpreta cosas diferentes, lo sabemos por desgracia, por memoria, para bien o para mal. Hay un criterio importante que lo recogió el doctor Speche-Gil, que es un concepto central que debiera primar. En el siglo XIX, si no me equivoco, alrededor de 1860, 1880, hubo un juicio por usura en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Y entonces parece que intervino, creo que el Consejo Municipal, porque en ese momento creo que no estaba establecida la justicia formal que conocemos hoy, ¿no? Y estableció un criterio muy lógico que debiera regir para todo el mundo. Hay usura cuando lo que se termina pagando por interés es superior al capital prestado. Es decir, yo no puedo pagar más por intereses que por el capital que recibí. Un criterio perfectamente lógico que debiera primar y que el doctor Speche-Gil, que es una autoridad en la materia, ¿no? En materia de derecho internacional público, privado y público especialmente, yo tomé de él muchísimas enseñanzas. Un hombre mayor, vive y es un hombre lúcido, una claridad mental tremenda. Pero con esto me quiero acercar al concepto de que usura es el alquiler por el capital prestado. Pero ¿cómo se determina cuándo hay usura en el sentido corriente? Cuando la usura es excesiva, que es lo que normalmente se entiende. Un criterio debiera ser cuando es abusiva por el hecho de que yo termino pagando por intereses, es decir, por alquiler de lo que me prestaron, más de lo que me prestaron, para hacerlo. Un amigo mío decía ponía un ejemplo práctico, irónico, ¿no? Diciendo, si yo te presto a vos un ropero, tu obligación termina cuando me devolves el ropero. Ahora, si yo cobro usura, quiere decir, bueno, vos me tenés que devolver el ropero más 2 cajones y un vidrio en la tapa, ¿verdad? Bueno, porque el préstamo puede ser en especie, yo te presto una cosa, o puede ser en dinero. Pero para no complicarla, el concepto de usura tiene que ser muy interpretado bien. Usura es la renta que el prestamista obtiene del prestatario, del que lo recibe, por alquiler del capital prestado. Un concepto que es controvertible. ¿Por qué? Porque mientras la cosa sea excepcional es algo, pero la usura existe desde la antigüedad. Existe desde que existe la idea de moneda, por así decirlo, la idea de moneda. En el Antiguo Testamento, como te decía, se tienen expresiones condenatorias a la usura, y en el Evangelio peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí rige el criterio evangélico de Jesús de dar sin prestar nada a cambio. ¿Por qué? Porque se piensa en el préstamo por necesidad. El que pide un préstamo normalmente lo pide por necesidad, si no, no pediría prestado nada, ¿no? Entonces, esa condición abusiva generalmente es
perversa porque pone al deudor en manos del acreedor. El campeón de la lucha contra la usura en la Iglesia fue San Alfonso María de Ligorio, que vivió en el siglo XVIII, vivió en Italia, en Salerno y en Sant'Agata dei Goti, donde hoy en día funciona una asociación italiana dedicada a la lucha contra la usura, que hasta hace pocos años, 1 o 2 años, dirigía el padre Rastrelli, que falleció, era un hombre, se ve muy mayor, ¿no? Pero el grupo se mantiene. ¿Por qué? Porque en Italia, como en otros países, ojo, se considera el concepto de usura en forma general, el abuso que hay en el precio. Por eso el agiotaje, el aumento de precios, ellos lo llaman también usura. Ajá. Y es correcto que lo llamen así. Entonces, todo esto, esta reflexión que parece una digresión, tiene una finalidad, por lo menos para mí, espero ser entendible, ¿no? Que es que nosotros convivimos con un sistema financiero basado en la usura. Porque la usura está presente en el mundo moderno y nadie habla de la usura, ¿no? Esto es importantísimo señalarlo. ¿Por qué? Porque la usura hoy se ha transformado, y ya desde hace tiempo, en un rubro de negocio. Entonces ya no es una mera cuestión de una excepcionalidad, que vos tenés la previsión frente a un hecho. Y bueno, yo preveo que hay casos donde una persona presta a otra y entonces se establece una retribución por ese préstamo. No. Esto es ahora pautado. No creo que lo veamos en este programa, pero si no lo continuamos en el siguiente, sí. Para ver cómo opera ese rubro de negocio, porque nosotros convivimos con eso. Entonces, primer concepto que tiene que quedar grabado. Todo interés es usura, porque interés y usura son lo mismo. Nada más que se utiliza piadosamente la palabra interés porque usura suena mal. Suena como interés excesivo. Pero el interés es la tasa, el porcentaje que corresponde al pago de la usura. El concepto es usura. Así que indistintamente podemos utilizar ese término. A mí me interesa utilizar usura porque de esa manera golpea más la atención del espectador. Ahora, yendo a la cuestión de cómo opera la usura. ¿Cómo funciona, digamos? ¿Cómo funciona? Claro. No vamos a entrar todavía en el rubro de negocio general, pero nosotros tenemos que diferenciar cuando la usura es un proceso individual y es colectivo. Es distinto. Entre amigos, entre conocidos, en lo personal, que una persona preste a otro y en condiciones o no abusivas, el tradicional usurero de barrio, por así decirlo, es una cosa, pero cuando esto es producto de una ingeniería financiera es distinto. Todo lo que nosotros usamos, en realidad, lo usamos pagando usura, ¿verdad? La gente paga tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Ni hablar préstamo. Todo préstamo bancario conlleva usura. Todo pago en cuotas implica recargos que son usura, ¿no? O sea, esto pasa del nivel individual bilateral de la operación tradicional, pasa al nivel social, ¿no? Es importante esto porque la usura ha sido condenada justamente a nivel conceptual como un principio que va contra natura de la economía. Alguien lo puso, un poeta norteamericano, Ezra Pound, escribió un largo poema que se llama el canto contra la usura. Este hombre tuvo una historia muy particular, ¿no? Era norteamericano, enamorado de la cultura europea, se radicó en Italia, vivió en Italia, pero como adhirió al fascismo durante la guerra, después de la guerra fue capturado por los norteamericanos, humillado, lo metieron en una jaula de zoológico, etc. Bueno, después, cuando lo liberaron, volvió a Italia, y en ese canto
contra la usura, que es una larga reflexión sobre la perversidad de la usura, habla de eso, pecado contra natura. Claro, la economía, la usura es un arbitrio, es un cobro abusivo. El concepto católico, desde la patrística, desde los padres de la Iglesia, hasta entrada a la Edad Media, todo, sin exclusión, la Iglesia hizo de la lucha contra la usura una bandera de batalla central pero absoluta, a nivel de que toda prohibición de la usura era castigada, ¿no? Lo que dio lugar a que aquellos que no fuesen cristianos, los judíos, aprovechasen a ir afirmándose en el negocio del préstamo, porque existiendo la necesidad, la gente recurría, como quien dice, clandestinamente, en una especie de mercado negro de préstamo, donde de ahí surgió la mala fama fundada de la usura, de que estos prestamistas violaban. Eso es una forma de decir, porque en realidad los banqueros medievales provenían de distintas extracciones. Lo más importante, por ejemplo, ya en la Baja Edad Media, fueron los lombardos, banqueros lombardos. Los hubo en todas las grandes ciudades donde había negocio comercial y donde se jugaba efectivamente el préstamo, ¿no? Incluso en Florencia, ¿no? Los famosos Medici, la familia de los Medici eran banqueros. Los Fugger en Alemania. Y no solamente banqueros, sino que ahí fue creciendo, como vamos a ver, el poder del dinero. El poder del dinero a través de la usura. Es decir, porque el financiamiento de las guerras tenía que surgir normalmente del erario público, y cuando el príncipe, el señor, el rey no tenía que depender del financiamiento de los banqueros. Y todas las guerras se financian con dinero, y fundamentalmente con dinero prestado. Todo esto que parece una digresión, en mi opinión no lo es. ¿Por qué? Porque forma parte de la operatoria de cómo la usura, que es un concepto que parece individual y censurable, llega un momento en que se traslada a otro nivel, es decir, salta de categoría y se hace de categoría estatal. Porque después, a su vez, el rey, que tiene que pagar intereses por usura, se lo descarga a sus súbditos a través de impuestos. Entonces, cuando la gente paga impuestos para pagar la usura. Y este mecanismo es el que estamos sufriendo hoy. La historia de la usura, se han escrito ríos de tinta al respecto, ¿no? Una de las observaciones importantes fue cuál era la naturaleza de la usura. El razonamiento de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, es muy importante al respecto. Porque Santo Tomás se preguntaba, dice, el usurero, el prestamista usurero, presta al hombre, o al hombre común. Pero presta en función de ¿qué? ¿Por qué le cobra usura? ¿Cuál es la causa de la usura? El tiempo. El tiempo que transcurre entre el préstamo que yo te doy y el préstamo en tiempo que transcurre, bueno, el préstamo de devolución. Pero ese dice, el tiempo no es del hombre, el tiempo es de Dios. Entonces, ¿qué está cobrando el usurero? El usurero se está usurpando el tiempo de Dios. Entonces, a raíz de esto, por las dudas, para ir yendo al nudo de la cuestión, la Iglesia plasmó en un documento base, no fue el único, y hasta fue en una versión bastante moderada, ¿no? En lo personal yo lo considero insuficiente incluso, ¿no? A diferencia de otras condenas que eran taxativas y drásticas, la usura total. En el año 1745, el Papa de entonces, Benedicto XIV, dictó llaman encíclica, en realidad fue una carta pastoral, pero tiene carácter de encíclica, que se llama Vix Pervenit, donde la Iglesia hizo oficial, recién en 1745, la condena
contra la usura, es decir, el préstamo con interés, ¿no? Y consecuentemente quedó prohibido para todos los cristianos el negocio de la usura. Restricción que fue violada sistemáticamente y que sigue siendo transgredida hasta la fecha, y sobre el cual existe silencio, no solamente fuera, sino también dentro de la Iglesia. Yo lo he planteado en lo personal muchas veces. Dentro de la doctrina social católica, hoy debiera dársele más lugar a la usura, porque la usura hoy en día está institucionalizada, forma parte de la estructura del sistema financiero internacional. No es un hecho más, no es un derivado de, es un factor causal, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Con el tiempo se fueron introduciendo restricciones de carácter lógico, ¿no? Fundamentalmente en eso trabajaron muchos pensadores católicos y religiosos. Sobre todo eso empezó institucionalmente, que yo sepa, con la Escuela de Salamanca, ¿no? Porque la Escuela de Salamanca estudiaba mucho los negocios de seguro marítimo, que entonces empieza a jugar el negocio del seguro. Se hacían expediciones, las exploraciones que todos conocemos y de las cuales nosotros en América fuimos consecuencia, ¿no? Pero ese armado de naves había que bancarlo, había que sufragarlo. Y alguien tenía que poner el dinero. Todos conocemos la historia de que el propio Colón, cuando tuvo que armar sus 3 carabelas para viajar hacia el oeste, ¿no? En realidad, una de las trabas que tenía, la principal traba, era que no tenía la plata para bancar la expedición, porque había que armar barcos, había que pagar tripulación, etc. Bueno, y que de no haber sido por el tesorero de la reina Isabel la católica, no hubiera podido ser. Y notablemente el tesorero de la reina Isabel, la católica, era un tal Luis de Santángel, que era un marrano, era un judío converso, porque Colón sale del puerto de Palos creo que en agosto, no sé cuándo salió, agosto o septiembre, cuando se había dictado el decreto de expulsión de los judíos en España que no se convirtiesen. Hubo un decreto, el famoso decreto de los Reyes Católicos, por el cual se le daba un plazo a los judíos sefardíes, judíos de España, a convertirse al cristianismo. Y el que no se convertía se tenía que ir del país. Una parte numerosa emigró, sobre todo a los Países Bajos, a Holanda, pero la gran mayoría se convirtió. Por eso después vino el problema de que muchos eran conversos de circunstancia, pero que se los acusaba de que en secreto mantenían su religión o no. La cuestión es que eso servía mucho para los cargos públicos, y esto viene a cuento porque el artífice de haber confirmado de que estaba dispuesto la plata para financiar el viaje a América provino del tesorero de la reina Isabel, que era Luis de Santángel, que era un marrano, era un judío converso. O algunos dicen guarro, judío secreto. Pero el tema viene a continuación de esto. Con el tiempo, la modalidad y la propia Iglesia fueron contemplando excepciones al principio de condena de la usura, y bajo conceptos lógicos. Se hicieron varias causales, pero las dos principales son lucro cesante y daño emergente, es decir, riesgo. ¿Por qué? Porque se contemplaba el punto de vista del acreedor, ¿no? Es decir, yo tengo un dinero, si lo presto es para obtener algún rédito, ¿no? La Iglesia condena ese rédito por prestar dinero. Cuando el rédito es excesivo. No, lo condena en absoluto. Es decir, el préstamo con usura, el préstamo con interés está prohibido por la Vix per Venit. Pero
pero echa la ley, echa la trampa, digamos así. Pero la Iglesia reconoció un concepto que a su vez es discutible, el de los títulos extrínsecos. ¿Qué quiere decir eso? Títulos extrínsecos quiere decir, yo Iglesia, acepto la usura, acepto el interés que cobro, pero no por el préstamo en sí, sino por los riesgos que corre el acreedor al prestarte, que son fundamentalmente dos. Esos dos que mencionaba, lucro cesante. Es claro, si yo te presto un dinero a vos, dejo de usarlo para otro negocio mío. Entonces, a menos que sea un familiar, amigo y que te haga un favor personal, pero el prestamista tiene su derecho a resarcirse de lo que deja de ganar en otro lado, del lucro cesante. Es decir, lucro cesante significa lo que yo pierdo por dejar esto de hacer otro negocio. Yo podría invertir en otro negocio, en cambio te presto el dinero a vos. Y el otro es fue llamado normalmente riesgo, daño emergente, es riesgo. Es decir, yo te presto a vos, pero corro el riesgo de que vos no me devuelvas el dinero. Entonces, como reparación, te pido a vos un interés. Que yo digo que ese segundo principio es objetable. ¿Por qué? Porque si actúa como un seguro de impago, cuando el deudor le devuelve el dinero, el acreedor debiera reintegrarle la parte correspondiente al seguro de riesgo. ¿Me explico? Claro. Está bien que le cobre un lucro cesante. Yo puedo hacer un negocio, digo, bueno, en lugar de hacer este negocio, te presto el dinero a vos. Si en otro negocio iba a ganar un 10%, bueno, te lo presto al 10% a vos. Eso es lucro cesante. Pero aparte yo te estoy cobrando un interés por si vos no me pagás. Pero entonces viene el razonamiento, en este caso el razonamiento de Juliano, pero entonces esperen, para ser justo, cuando una persona devuelve en término su dinero, ese interés debiera ser resarcido también, devuelto. Es como pero se toma como un seguro que se apropia el prestamista. Ni hablar que está el tema de la tasa de interés. Yo resalté esto porque es importante para hacer un balance de lo que quise hacer, es esto. ¿Qué es la usura? La usura es todo interés que se cobra, todo plus, todo adicional que se presta sobre el capital prestado. Es la ganancia que obtiene el acreedor por el préstamo de dinero. Es el alquiler por el capital prestado. En segundo término, que esto está sujeto a determinadas reglas abusivas. ¿Por qué? Porque el acreedor es más fuerte que el deudor. San Alfonso María de Ligorio, justamente una de las cosas por las cuales condenaba la usura, que fue el campeón de la lucha contra la usura, fue no solamente el abuso por el estado de necesidad del deudor. Es decir, que en él no había lo que se llama sinalagma contractual. El sinalagma es la contraprestación. No hay contraprestación, no hay el que recurre a un préstamo es porque lo necesita. Nadie se va a endeudar porque sí. Hablamos del préstamo individual, del préstamo por necesidad. Entonces, ¿qué pasa? El que pide está en una condición de inferioridad con respecto al que presta, ¿no? Y con eso se daba y se sigue dando el abuso que consiste en la usura, que es que el acreedor decía avanza sobre el derecho de propiedad del deudor. Porque claro, si vos no pagás un préstamo, te hipotecan la casa. Te pueden hipotecar bienes, te pueden hipotecar la casa. En la antigüedad llevaba a la esclavitud. En el Antiguo Testamento se cuenta cómo el que no pagaba sus deudas pasaba a ser siervo del acreedor. Se establece la regla. El deudor es siervo del acreedor. ¿Por qué? Porque si no pagaba, se convertía en virtual esclavo donde tenía que pagar
trabajar gratuitamente hasta compensar el equivalente de lo prestado durante años y a veces durante toda la vida, ¿no? Es la prestación individual, es decir, la captura de la persona como parte del resarcimiento de la usura, era cosa aceptada y cosa instaurada. En consecuencia, la clave de esto es cuál es el concepto, la ética, el concepto ético sobre la usura, en el sentido de por qué es condenable la usura. Es condenable, en primer lugar, porque constituye una condición abusiva del acreedor sobre el deudor. Lo es porque normalmente es excesiva al costo realmente de lucro cesante que tiene el acreedor. Y después, como vamos a ver probablemente en el programa próximo, porque el acreedor especula para utilizarlo como rubro de negocio. Y consecuentemente se da muchas veces la condición de que se le presta a quien no puede pagar precisamente para que la deuda que fue contraída por excepción se transforme en una deuda perpetua. Claro, porque muchas veces al acreedor le conviene que, como usted decía recién, que el deudor no pueda pagar, ¿sí? Y ahí hace la gran diferencia, la gran ganancia el prestamista. Es la lógica que después vamos a ver, es la lógica de la deuda pública. Se le presta a los países sabiendo que no van a poder pagar y de esa manera transforman una deuda circunstancial en una deuda perpetua, porque esa deuda está condenada irreversiblemente a ser refinanciada. Desde el punto de vista ético, la posición más clara, a mi juicio, es la de la Iglesia Católica, porque lo asocia al pecado de avaricia. Exactamente. Y esto es bueno que lo marque, porque no creo que en las facultades en ciencias económicas se estudie el aspecto moral. No, o ético, o el aspecto ético, digamos, lo que sería una filosofía moral, porque ni siquiera el aspecto religioso, una cuestión de filosofía moral. Esto no se analiza desde esa perspectiva. Los economistas pareciera que lo soslayan absolutamente, pero también en su formación no han tenido esa inquietud. Mirá, exacto, lo que vos decís, por eso yo aclaraba al comienzo de que la usura está fuera de debate. Acá se habla hoy en día de la cultura de la cancelación. Bueno, la usura es un ejemplo típico. La cultura de la cancelación de un tema. Ese tema no está presente. No está presente. Es decir, la gente puede quedar estrangulada por préstamos, por deudas impagas, las cuotas por las tarjetas de crédito con tasas de interés abusivas están a la orden del día. La usura está metida dentro del sistema de precios y todo, pero de eso no se habla. Bueno, en la década del 30, el 40, con Hollywood, digamos, hubo muchos ganaderos, muchos agricultores que perdieron sus propiedades, y algunas películas de Hollywood retrataron este abuso de los bancos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el tema de los préstamos hipotecarios es proverbial en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Efectivamente, granjeros norteamericanos con sucesivas crisis. En Estados Unidos durante el siglo XIX hubo una serie de crisis periódicas. Una de ellas creo que fue en 1873, pero hubo varias, y ni hablar en el siglo XX, ni hablar lo que fue la crisis del 30, ¿no? Donde la gente fue desarraigada directamente. Sería largo para hablar, pero por lo menos me interesa que quede el concepto claro de qué es la usura, cómo opera la usura y cuáles son los argumentos que demuestran la perversidad de la usura. Si lo logré, me alegro. Le agradezco y vamos a avanzar en el próximo episodio viendo la forma, las maneras en las que opera la usura. ¿Le parece? Sí. Nos estamos viendo la semana que viene, don Héctor. Está bien. Chao, hasta luego.